tiempo para estar en adoración y dejar que el Espíritu de Dios nos envuelva. Estamos hablando de la interpretación de la profecía bíblica y necesitamos forzosamente el espíritu de profecía. Así que, Padre, fluye en medio de nosotros. Jesús, tú eres el espíritu de la profecía. Te pedimos que nos envuelvas, que sean tus palabras, Señor, las que salgan a través de mi boca, Señor, y que el entendimiento, Señor, de cada uno de nuestros estudiantes, Señor, sea abierto, que la luz de tu entendimiento venga sobre ellos, que espíritu de revelación y de conocimiento de Cristo Jesús venga sobre cada uno de nosotros, Señor. Ensancha nuestras tiendas, ensancha nuestro entendimiento, Señor. Y Padre, abre nuestro corazón para que las cosas viejas, para que las cosas que no provienen de tu espíritu, que fueron edificadas en medio de nosotros, Señor, puedan ser derribadas y el yugo pueda ser podrido, Señor, por la unción de tu espíritu. Y que lo que hablemos, Señor, resuene en el espíritu de cada uno de nuestros estudiantes. Decretamos una nueva generación que se levanta en entendimiento, que resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Así que deje un momento que la música lo envuelva, que su espíritu se abra en el nombre de Cristo Jesús. Sheira kai nerotsitsui itsin the rain atsai nerikoshe nesenotsusi nerebotsai neko Siku iretsinda na yekondo na yetsin. Amén, gloria a Dios. Gracias, Señor, por tu presencia. Bueno, desde la semana pasada empezamos a ver y a romper estructuras que venían de todo un entendimiento griego. Y cuando hablo de un entendimiento griego, estoy hablando de cuando la razón del hombre toma el lugar en lugar del Espíritu Santo de Dios. Entonces, una vez más, para poder entender la profecía bíblica necesitamos el espíritu de la profecía, necesitamos el Espíritu de Dios. Entonces, todas las interpretaciones que hemos venido arrastrando por siglos han tenido que ver con el intelecto del hombre, cómo el hombre ha tratado en su mejor intento de ver cómo Dios piensa, de ver cómo Dios hace las cosas, pero solamente el Espíritu de Dios es el que conoce el pensamiento de Dios. Entonces, Dios está alineándonos a su pensamiento y que podamos entender que la profecía bíblica necesariamente tiene que ser revelada por Él y tiene que conducirnos a recibir las promesas, tiene que conducirnos a abrir nuestro entendimiento y al conocimiento de Dios. Entonces, estas clases están dedicadas al conocimiento de Dios. En esta ocasión, pues estamos ya volando mañana hacia Denver, Colorado, a nuestra reunión de Hijos de Resurrección. Entonces, por eso hemos decidido pregrabar esta clase para que usted la pueda atender y que no perdamos una semana más, sino que el entendimiento siga fluyendo. También
le animamos a que no tome estas clases y las reduzca en 2 frases y que diga, oh, la hermana Ana Méndez dice esto, dice el otro. Es necesario que usted estudie lo que estamos hablando, que usted lea los libros que son parte de esta clase, que es El fin de una era y que es el libro de Apocalipsis. Estos 2 libros usted necesita estudiarlos para tener argumentos y para tener forma de poder revisar por medio del Espíritu Santo la Escritura. Amén. Entonces es muy importante que tengamos este pedacito de sabiduría y entendamos que no podemos reducir todo este entendimiento para rebatir, ya a partir de mañana me vuelvo una persona que debate todas las cosas. No, mi hermano. Vamos a entender primero y vamos a aprender a conocer el tema a profundidad, y una vez conocido el tema a profundidad, entonces tenemos el derecho a hablarlo. Esto que estamos aprendiendo aquí, pues tomó muchos años de estudio, muchas horas de estar revisando palabra, de estar metidos con el Espíritu Santo, así que usted no lo puede resumir en 2 frases. Entonces vamos a empezar nuestra clase del día de hoy. Entonces vamos a abrir la Escritura y hemos estado hablando de la importancia de conocer qué es lo que Jesucristo dijo y cómo las estructuras religiosas y cómo el pensamiento griego nos han hecho pensar o nos han velado el entendimiento y han violado nuestra conciencia para que entendamos que simplemente los hechos que Jesucristo hizo son importantes, mas no cómo Jesucristo lo dijo o qué es lo que Jesucristo dijo. Y aquí estamos para enfatizar qué es lo que dijo Jesucristo, y a partir de lo que Él dijo es que vamos a partir de nuestra interpretación. Amén. Entonces vamos a empezar en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos, capítulo 11, y vamos a entender cómo pensaban los profetas del Antiguo Testamento, la gente que siguió a Dios, y Hebreos 11 es el capítulo de la fe. Y aquí el escritor de Hebreos, unos suponen que es Pablo, no se sabe a ciencia cierta, pero este capítulo de la fe nos habla de cuál era el pensamiento que el espíritu de la profecía puso en todos estos grandes hombres de fe. Recordemos lo que dice la palabra en 1 Pedro 1:10, que los profetas que profetizaron, amén, y indagaron acerca de qué tiempo y qué persona hablaba el Espíritu de Cristo que hablaba a través de ellos. Entonces fue el Espíritu de Cristo, el Espíritu de la profecía, que fue poniendo el pensamiento de Dios en los antiguos. Y lo que Dios puso en ellos fue el esperar una ciudad celestial. Fue el poner en ellos el entendimiento de que cuando viniese el Mesías, todas las cosas iban a ser hechas nuevas. Este es el propósito de que haya venido el Mesías a la tierra. Que todas las cosas que fueron destruidas, que todo lo que cayó por causa del pecado de Adán, pudiera ser restituido, y por eso es que Jesucristo lleva el nombre de el último Adán o el segundo Adán, que es la redención de la raza humana, amén, y cómo Él viene a restaurar todas las cosas, no las que están en la tierra, sino que Él viene a traer la unidad de los cielos y la tierra en medio de nosotros. Entonces dice el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 9. Dice, por la fe habitó Abraham, está hablando de Abraham, como extranjero en la tierra prometida. Notemos esta palabra, que él habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y luego dice en el versículo 13, dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Amén. Sino mirándolo de lejos y creyéndolo, saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra.
quiero que note en este momento que el pensamiento del pueblo hebreo, que el pensamiento de estos grandes héroes de la fe no era la tierra física de Israel, sino que el pensamiento de ellos era que iban a alcanzar una ciudad celestial y que estaban de paso por esta tierra como extranjeros y peregrinos. Y en este mismo pasaje vamos a ver no solamente a Abraham, vamos a ver a David, vamos a ver a Salomón, vamos a ver a todos los grandes héroes de la fe, y ellos pasaron como extranjeros. Amén, no se aferraron a las cosas de esta tierra. Amén. Entonces dice, versículo 14, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Entonces, note que el pensamiento de Dios en todos los héroes de la fe fue el buscar no una ciudad física en el territorio que hoy ocupa Israel, o que ocupó Israel en la antigüedad, amén, que era la tierra que Dios prometió para levantar al pueblo de Dios, al pueblo judío, ¿verdad?, al pueblo hebreo, y que de este pueblo naciese el Mesías. Sin embargo, desde el principio Dios puso en su corazón que el objetivo de su pensamiento y el objetivo de su peregrinaje no era la tierra física, sino era una ciudadanía celestial, una patria, que dice la palabra, ellos anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Amén. Entonces, esto radicaba en el pensamiento de ellos. Dice más adelante, en el versículo 39, dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Entonces, ellos estaban esperando una promesa. Ellos estaban esperando algo que no era de este mundo, y el Mesías de Israel, Jesucristo, venía a traer un reino que no era de este mundo. Él dijo, mi reino no es de este mundo, amén. Él viene a traernos la ciudad celestial, Él viene a traernos la promesa, Él es el cumplimiento. Volvemos a repetir que es muy importante entender que Jesucristo vino a los judíos. Jesús de Nazaret en la carne no vino a los gentiles, Jesús de Nazaret vino a los judíos. Y Él vino a cumplir toda promesa que fue hablada por los profetas, porque Dios no iba a hacer nada que no fuese declarado primeramente por los profetas, y esto es un ancla de nuestro entendimiento, de nuestra interpretación profética, que todo lo que Jesús hizo y todo lo que se declaró en el Nuevo Testamento y en el Apocalipsis tiene forzosamente que estar confirmado por la palabra de Dios, porque esta es la forma en que Dios actúa. Él dijo, yo no hago nada sin antes anunciarlo a los siervos, los profetas. Amén. Y esto va a hacer que se desmoronen un montón de fábulas que hemos venido arrastrando, que no tienen un fundamento en la palabra, o que no tienen un fundamento en el conocimiento de Dios. Amén. Entonces, aquí estamos viendo que todos estos héroes de la fe buscaban una ciudad celestial. Amén. ¿Por qué buscaban una ciudad celestial? Obviamente porque Dios de alguna manera se había revelado a ellos. Amén. Que buscaran algo que no era de este mundo, que buscaran esa ciudad, y ellos peregrinaron, salió Moisés como viendo al invisible, no buscando solamente la tierra que estaba del otro lado del Jordán, sino que todos estos buscaban los diseños celestiales, buscaban esa patria, esa eternidad, que era lo que venía a implantar el Mesías. Entonces dice en Hebreos capítulo 12, un poquito más adelante, entonces vemos aquí una coherencia del autor de Hebreos, cómo nos está guiando en el pensamiento de Dios, y cómo era y cuál era el propósito del Antiguo Testamento que se venía a cumplir en Cristo Jesús y en el derramamiento del Espíritu Santo como guía y director de nuestra vida espiritual. Amén. Entonces dice el capítulo 12 de Hebreos, dice, voy a leer desde el 11.
desde el 21. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Entonces dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, al Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Entonces aquí el autor de Hebreos está diciendo con toda claridad que nos hemos acercado. Esto quiere decir que tenemos acceso a, amén, que se nos ha abierto la posibilidad de entrar en una dimensión donde esto es accesible. Por eso dice que nos hemos acercado a Jesús el mediador del nuevo pacto, a la sangre que habla mejor que la de Abel. Y todos los cristianos creemos esto. Pero de alguna manera, en las teologías, en todas estas cosas erradas que hemos venido arrastrando, me incluyo también en ellos, se ha pasado la posibilidad de entrar a la nueva Jerusalén en nuestra vida. Entonces, aquí claramente está diciendo que los héroes de la fe vivieron esto y no alcanzaron lo prometido. Y creo que les leí esto, dice, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Acabo de leer un capítulo anterior, Hebreos 11:40. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Entonces, un capítulo después, Él nos habla de que nos hemos acercado, ¿a dónde? A lo que ellos buscaban. Nos hemos acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén la celestial y a la compañía de millares de ángeles. Amén. Entonces aquí estamos viendo que la ciudad celestial no es algo que tiene que venir conforme las teologías pasadas en un planeta nuevo donde desciende una nueva Jerusalén, amén, y entonces ya todo el mundo fue destruido, la tierra ardió en llamas, y entonces en este nuevo planeta, estoy citando, ¿verdad?, las teologías tradicionales, en este nuevo planeta hay una hermosa ciudad celestial que no tiene nada que ver con el planeta Tierra. Y estas teologías se oponen radicalmente a la esencia del Evangelio de Cristo Jesús. Porque si Jesucristo vino a cumplir la promesa y Él es el cumplimiento de todas las promesas, y aquí dice la palabra que nos hemos acercado a la ciudad celestial en la misma medida que nos hemos acercado a Jesucristo, el mediador de un nuevo pacto. Entonces no tenemos por qué agarrar la mitad del pasaje y enviarlo a un planeta, quién sabe dónde, amén. Y vamos a ver cómo todo esto es tan terriblemente erróneo, amén. Y nos quita la posibilidad de la maravilla que es entrar en el reino de Dios. El reino de Dios es la ciudad celestial. El reino de Dios es estar en el monte de Sión. Dice, podemos acercarnos confiadamente al trono de su gracia. ¿Dónde está el trono de su gracia? En el monte de Sión. No está hablando de la tierra, está hablando del monte que fue establecido sobre toda la tierra. Y hoy no voy a entrar en materia en una cosa muy importante que es en el libro de Daniel, pero mencionando en este momento el monte de Sión, recordemos que cuando la roca sale del cielo en el sueño de Nabucodonosor, la roca cae a los pies de la figura y en ese momento se hace un monte que viene sobre toda la tierra, sobre todo el planeta viene ese monte, y ese es el gobierno de Dios que ha destruido toda la figura babilónica, que ha destruido toda la ciudad babilónica, y ahora se abre el conocimiento de Dios y se abre el acceso a la ciudad celestial. Nosotros, dice la palabra, que ellos profetizaron no para ellos mismos, sino para nosotros. Para nosotros profetizaron que esa ciudad celestial podríamos entrar en ella. Entonces pensar, como cantábamos, ¿verdad?, antiguamente, cuando
partamos de esta tierra, vamos a caminar en la tierra de oro y en el mar de cristal y la linda ciudad celestial. Esa ciudad celestial, mi amado, está en medio de nosotros. Esa ciudad celestial es la dimensión espiritual del reino de Dios. Amén. Entonces, venga conmigo estamos viendo aquí que la ciudad celestial, nos hemos acercado a ella. Venga conmigo al libro de Gálatas 4:22, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Amén. Jesús vino ¿a qué? A cumplir la promesa. La promesa que era traer la ciudad de Dios sobre la tierra, darnos acceso a la dimensión celestial. Entonces dice que tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. O sea, la promesa hace nacer a Isaac, lo cual es una alegoría, pues estas dos mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Y esta es la ley, esta es la religión, esto es lo que Jesús vino a cumplir, pero hasta el momento en que vino el Mesías, los hijos son para esclavitud. Por eso es que los héroes de la fe buscaban una ciudad celestial, entendiendo que lo que tenían era sombra y figura de las verdades celestiales. Entonces dice, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Entonces, aquí está diciendo la palabra que la Jerusalén terrenal está en esclavitud. Entonces tenemos que buscar nosotros la Jerusalén terrenal en ninguna manera. Podemos ir a Israel, podemos pasearnos allá, podemos evangelizar a los judíos, podemos amar la tierra donde caminó nuestro Jesús, entender la historia, amarla, pero no es nuestro objetivo. Amén. Porque esa tierra está en esclavitud. Y hemos visto, desgraciadamente, tantos profetas que llegan allá y entraron, ¿verdad?, con el amor de Dios, entraron con la profecía de Dios, pero Jerusalén mata a todos los profetas. Por eso nuestro foco no puede ser la tierra, sino el cielo. Entonces dice que Agar corresponde al monte Sinaí, esto es en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual, y esta está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Aquí estamos viendo que la Jerusalén celestial es madre de todos nosotros. Quiere decir que Jesús, al cumplir la promesa, Él trae la ciudad celestial, y es la ciudad celestial, la vida del Espíritu, el reino de Dios, la que nos hace nacer a esa dimensión de conocimiento, a esa ciudad maravillosa que en la medida que nuestro espíritu empieza a penetrarla, que empieza a vivirla, y es una de las más grandes bendiciones, que Dios te permita verla en esta tierra, y Dios nos ha permitido verla, y es la cosa más extraordinaria. Pero no solamente como ciudad celestial, como algo que va a quedar para siempre en nuestros espíritus, sino es el acceso a todo lo que es Dios. Es la ciudad donde todo es posible, es la ciudad donde Él reina, es la ciudad donde la gloria de Dios se manifiesta e invade tu espíritu. Por eso el diablo nos quiere robar la ciudad celestial, porque la ciudad celestial es la promesa. Amén. Y entonces hacen todo un cuento chino de que la tierra explota, y es porque no se ha entendido la palabra profética por medio del Espíritu de Cristo Jesús, que es quien conoce el corazón del Padre, que es el que conoce los planos y los diseños, y los planos y los diseños es que Jesucristo trajera la promesa, no para ellos, para que no fuesen perfeccionados aparte de nosotros, sino que ellos esperaron lo que para nosotros es accesible. Nosotros tenemos acceso a la ciudad celestial, nosotros podemos entrar a esa dimensión que es la dimensión del reposo de Dios. Amén. Que es la dimensión donde no hay más dolor, cuando tu espíritu es
es establecido, cuando has nacido de la ciudad celestial. Por eso dice que la Nueva Jerusalén es madre de todos nosotros, pero tenemos que haber nacido de la vida del Espíritu. Tenemos que haber nacido de la ciudad celestial para que la ciudad celestial sea nuestra madre y nosotros seamos hijos de Dios en poder, en resurrección, en todas las facultades del Espíritu que gobiernan todos los planos de esta tierra. Selah, Selah, y deje que esto penetre en su vida. La Jerusalén celestial, la Jerusalén de arriba, la que buscaron los grandes héroes de la fe. Nos hemos acercado a ella para entrar en ella, para recibir de ella y para nacer de ella. Porque escrito está: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Ahora, estas son palabras muy serias. Se puede ser hijo de la esclava si estamos atados a fábulas, y muchas de estas fábulas son fábulas que provienen de Agar, que provienen de la Jerusalén terrenal, que provienen de una distorsión de gente que nunca creyó en el Mesías y que han infiltrado terriblemente la iglesia cristiana. Entonces dice, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Entonces, yo no sé usted, pero yo deseo con todo mi corazón que usted sea hijo de la libre y que usted nazca de la ciudad celestial y que hoy se le rompan muchas estructuras. Entonces vamos a ir un poquito más adelante. Vamos a Apocalipsis capítulo 3 y vamos a seguir en esta revelación de la ciudad celestial. Entonces dice, capítulo 3, versículo 12. En muchas de las teologías tradicionales nos enseñan que el Apocalipsis es un libro del futuro. De hecho, se le ha llamado, ¿verdad?, el libro del fin. La gente piensa que la palabra Apocalipsis significa el fin del tiempo, el fin del mundo, la destrucción total de todas las cosas. Pero la palabra Apocalipsis significa la revelación de Cristo. La palabra en sí significa quitar los velos, significa entrar a la luz, es entrar a la manifestación de la revelación de Cristo ascendido, de Cristo sentado en la majestad en las alturas, de Cristo como Rey, Señor, soberano y juez de todo el universo. Amén. Entonces, el Apocalipsis es un libro vivo. El Apocalipsis es un libro que fue escrito como el manual del reino para que Cristo y nosotros gobernemos junto con Él. Amén. Entonces, cuando leemos las cartas del Apocalipsis, en muchas iglesias se le enseña a la gente que esto es para cuando te mueras, entonces ya después del juicio, yo no sé cuándo, se va a ver si fuiste vencedor o no fuiste vencedor. Pero realmente uno se es vencedor aquí en la tierra mientras estamos vivos. Por esto dice la palabra que somos más que vencedores, porque tenemos la posibilidad de vencer. Tenemos la posibilidad de vencer la tibieza, tenemos la posibilidad de vencer todas las cosas que vienen y se hablan en las cartas del Apocalipsis. Entonces dice aquí el mensaje a Filadelfia y dice, al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí. No está hablando de un templo físico. Amén. Jesús vino a derribar el templo físico. Él dijo, de cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra de este templo. Entonces Jesús vino a derribar el templo físico. ¿Por qué? Porque el corazón de Dios y la profecía hablada en el Antiguo Testamento decía que el Señor haría del hombre su tabernáculo.
Él haría su tienda en medio de nosotros y nosotros seríamos el templo vivo del Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que está profetizado en el Antiguo Testamento. Amén. Entonces dice, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Pues obviamente esto es un templo espiritual. Amén. Es el templo espiritual donde habita Dios en medio de su iglesia y de todos aquellos judíos que son parte de su iglesia. Dice, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Entonces, esto no es para un futuro. Amén. Esto es para los que venzan este mundo. Dice, no temáis, yo he vencido el mundo. En el mundo tendréis aflicción. Y es necesario que a través de muchas tribulaciones entréis al reino de Dios. Entonces, a través de esas muchas tribulaciones vamos a ir venciendo. Y el que venciere dice que llevará el nombre de Cristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué es lo que llevas en la frente? ¿Llevas un Jesús antiguo? ¿Llevas un Jesús histórico? ¿O llevas realmente la marca de Cristo? ¿Llevas realmente la corona de ser rey con Cristo Jesús y el nombre de Dios? Amén. Entonces dice, la nueva Jerusalén, dice, yo le daré el nombre, escribiré el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén. Entonces acabamos de leer que la nueva Jerusalén, la ciudad celestial, es madre de todos nosotros. Entonces, para que sea madre y nazcamos del Espíritu, tenemos que morir a esta carne. Por eso dice Colosenses, dice, si habéis muerto y habéis resucitado juntamente con Cristo Jesús, estoy citando Colosenses capítulo 3, versículo 1, dice, si habéis muerto y habéis resucitado con Cristo Jesús, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre, y no las de la tierra. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que buscar? ¿La ciudad celestial o la ciudad terrenal? Dice, si habéis resucitado juntamente con Él, buscad no las cosas de la tierra, sino las cosas del cielo. Amén. Entonces, vemos que al vencer se pone en nosotros, verá, la marca, el nombre de la nueva Jerusalén en medio de nosotros. Ahora, Jesús dijo, quiero que vayamos ahorita a Isaías, vamos a ver la confirmación de esto. Estamos diciendo que todo tiene que ser confirmado en el Antiguo Testamento. Entonces, Isaías, capítulo 66, versículo 5. Oíd palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a su palabra. Vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre, dijeron, Jehová sea glorificado. Pero él se mostrará para alegría vuestra, y ellos serán confundidos. Voz de alboroto de la ciudad, voz del templo, voz de Jehová que da pago a sus enemigos. Antes que estuviese de parto, dio a luz. Antes que le viniesen dolores, dio a luz hijo. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concibirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Y cuando vemos estas preguntas que hace Dios, quiere decir la respuesta es sí. ¿Que nacerá una nación de una vez? Sí. En el momento en que Cristo resucitó, ascendió y bajó la ciudad celestial, amén, nació una ciudad, nació una nación santa. Amén. Entonces, ¿nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Yo que hago dar a luz, no haré nacer, dijo Jehová. Yo que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice tu Dios. Alegraos con Jerusalén y gozaos con ella, todos los que la amáis. Llenaos con ella de gozo, todos los que os enlutáis por ella. Amén. Entonces, esta Jerusalén de la que está hablando Isaías no es la Jerusalén de la tierra. Jesús venía a redimir Jerusalén. Hay una Jerusalén celestial y hay una Jerusalén terrenal. Jerusalén en la tierra iba a ser destruida.
fue destruida durante 7 años de guerras intensísimas, amén. Y a los 3 años y medio de esas guerras, Jerusalén fue incendiada, Israel fue destruido, amén. Fueron dispersados a todas las naciones, y eso lo puede leer en el libro El fin de una era, o si tiene la paciencia de leer todos los libros de Flavio Josefo, lo puede leer también ahí, lo cual también les recomiendo, amén, que lean primero mi libro El fin de la era, donde les ayudo a comprender lo que está tratando de decir Flavio Josefo, y una vez con ese entendimiento, busquen los libros de Flavio Josefo y los van a entender muy claramente, amén. Entonces, Jerusalén fue destruida, Israel fue destruida, amén. ¿Para qué? Para que Dios trajese e hiciese nuevas todas las cosas. ¿Ha oído usted esa frase? Porque yo he venido a hacer nuevas todas las cosas. ¿No le parece extraño que la iglesia no lo crea? Entonces creemos que hemos nacido de nuevo, pero la iglesia sigue viviendo conforme a la tierra. Entonces nacer de nuevo significa entrar a esa ciudad, entrar a la ciudad celestial, hacer de nuestra patria celestial, como dice la Escritura. No somos ciudadanos de la tierra. O sea, yo no soy ni mexicana, ni americana, ni colombiana, ni nada. Yo soy de la ciudadanía celestial. ¿Por qué? Porque la ciudad celestial me dio a luz. Y si no, no puedo tener una ciudadanía celestial. ¿Ve cómo se contrapone esto con las teologías que tenemos? Con las teologías de que la Nueva Jerusalén viene en el futuro y cuando se destruya toda la tierra. Entonces ya viene a ser un choque que nos viene a robar toda la bendición de la promesa, toda la bendición de ser hijos de Dios. ¿Hijos de quién? Hijos del Padre, y nacidos ¿de dónde? De la Nueva Jerusalén, la cual es madre de todos nosotros. Amén. Entonces dice, Isaías 65. Dice, versículo 17. Porque aquí que yo crearé cielos nuevos y tierra nueva, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Entonces, aquí está hablando Dios, y Dios está diciendo que Él va a hacer algo nuevo. Y esto nuevo que va a hacer, va a poner fin a algo que tiene que terminar. Por eso hay un nuevo pacto. Y leíamos, creo que fue en la primera clase, que leíamos en Hebreos 8, donde dice, si el antiguo pacto todavía estuviera vigente, no habría necesidad de hacer uno nuevo. Entonces, Dios venía a hacer un nuevo pacto. ¿A través de quién? De Jesucristo, mediador del nuevo pacto. Entonces, al hacer el nuevo pacto, iba a dejar por obsoleto el antiguo pacto. Obviamente, no va a quedar por obsoleto. Hay grandes promesas en el Antiguo Testamento que no la podemos adjudicar, y la forma de leer la palabra profética nos puede hablar maravillosamente en nuestra vida hoy. Pero como cumplimiento profético, que es lo que estamos analizando, el Antiguo Testamento tuvo un fin. Y esto lo tengo que entender. Si no, no habría la posibilidad de que Dios hubiese hecho uno nuevo. Entonces dice, he aquí yo crearé cielos nuevos y tierra nueva. Y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. Apunte ahí, no se oirá más voz de lloro ni voz de clamor. Entonces, si yo paso esta escritura y pienso que esto tiene que suceder en la tierra, estoy totalmente errando la palabra, porque Dios está hablando de la ciudad celestial. Y cuando entramos al reino de Dios, ahorita vamos a ver varias escrituras a este respecto, cuando tu espíritu es posicionado en el reino de Dios, en la Nueva Jerusalén, amén, tú empiezas a vivir una vida de paz. Hay torrentes de paz en la Nueva Jerusalén. Empiezas a vivir en el reposo de Dios. Amén. Las cosas que son dolorosas en la tierra son absorbidas en la Nueva Jerusalén. Y cuando aprendes
a pasar tu espíritu, que está en aflicción, que suceden cosas, que tuviste una pérdida muy fuerte, cualquier cosa que te pase, tú tienes acceso a ¡fum! Entrar en la Nueva Jerusalén. Y en la Nueva Jerusalén vas a ver que se absorbe todo llanto, porque es una dimensión celestial donde no puede entrar el dolor. Entonces tu espíritu entra a esa dimensión y puedes vivir. De hecho, se puede vivir perennemente en esa dimensión. Enoc vivió perennemente en esa dimensión. Entre más te acostumbres a entrar y a vivir los recursos de la Nueva Jerusalén, amén, más tu espíritu va a estar desconectado de esta tierra y conectado a las verdades celestiales. Entonces, aquí está hablando de una ciudad celestial. Entonces dice, ¿por qué dice haré cielo nuevo y tierra nueva? Y entonces el pensamiento griego piensa que el planeta Tierra se va a quemar y que la Tierra va a desaparecer y que todo el universo y los planetas y las galaxias se van a incendiar en fuego y que Dios tiene que empezar todo de nuevo. Eso es un pensamiento griego, mi hermano, que no tiene nada y absolutamente nada que ver con el pensamiento de Dios. Dios venía a hacer un cielo nuevo y una tierra nueva cuando trajo al Mesías. Quiero que se imagine los cielos y la tierra antes del Mesías. La tierra estaba separada del cielo. El pecado de toda la humanidad, empezando desde Adán hasta Jesucristo, que es el Hijo de Dios sin pecado, hacen toda una era de tinieblas, amén, en que los cielos están separados de la tierra. Cuando viene Jesucristo y son unidas todas las cosas, Efesios 1:9, en el tiempo del cumplimiento de los tiempos. Amén. Y creo que en la primera clase hablamos acerca de cuál era el cumplimiento de los tiempos y que estaba relacionado al sacrificio de la cruz, en el cumplimiento de los tiempos, habiendo padecido una vez y para siempre. Amén. Hebreos 9:26. Entonces, cuando Jesús viene en el cumplimiento de los tiempos a unir los cielos y la tierra nace de nuevo. La tierra es llena del conocimiento de Dios, es llena de la gloria de Dios. Cuando Jesucristo asciende, dice Efesios capítulo 4, dice que cuando Él asciende, toda su gloria, toda la expansión de todo su ser, lo fue llenando todo hasta que se sentó en las alturas, en la majestad. ¡Wow! Entonces, la tierra fue llena de esta presencia, de esta gloria, porque cielos y tierra vinieron a ser una misma cosa. La tierra fue invadida del cielo, cosa que no había sucedido antes de que Jesús venciera sobre la muerte y el pecado. Amén. ¿Por qué dice cielos nuevos? Porque el trono de Dios estaba vacío. El trono del Mesías, Él no se había sentado en el trono como majestad en las alturas hasta que venció y resucitó. Amén. Y ascendió a los cielos y se sentó. En el momento que se sienta Jesucristo, quiero que vea esta escena, hermano. El trono está vacío, Jesús asciende al cielo, se sienta en la majestad de las alturas. Todo el universo cae en sublime adoración porque se ha cumplido la promesa. El Hijo de Dios se ha sentado en las alturas para redimir al hombre. Los cielos se llenaron de su gloria, la tierra se llenó de su gloria. Alabado sea el Señor. Y esto hace cielos nuevos y tierra nueva, y hace que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Amén. Entonces, creo que fue la clase pasada donde hablábamos de Pedro capítulo 3, donde dice que los elementos ardiendo serán quemados. Y esto está hablando de la era mosaica. Esto está hablando de cómo Jerusalén ardió en flamas, cómo vino el fuego de Dios para destruirla. Amén. ¿Por qué? Porque venía el fin de las cosas terrenales, venía el fin, el cumplimiento de toda la ley para que viniesen las celestiales. Hoy por hoy vivimos en la era de lo celestial. Amén. Si no lo estamos viendo es porque la iglesia no lo ha entendido. Por eso necesitamos gente de reforma, por eso necesitamos hijos de Dios con poder, por eso necesitamos hijos de resurrección, por eso necesitamos gente con entendimiento, que sean antorchas y luminarias entre el cielo y la tierra, que hagan radiar la gloria de Dios. Entonces veremos
físicamente la manifestación de esto. Por eso es necesario que venga una reforma profética. Por eso es necesario que revisemos todas estas teologías griegas, le dije griegas porque están siendo analizadas por el espíritu griego, y que venga lo verdadero, que venga el verdadero entendimiento que proviene del Espíritu Santo. La gran mayoría de las iglesias impiden al Espíritu Santo. En la gran mayoría de las iglesias la gente no puede hablar en lenguas. Son escasas las iglesias que durante sus servicios tienen gente que habla en lenguas. Y hablar en lenguas es un don, es ni siquiera la llenura del Espíritu Santo. Porque la llenura del Espíritu Santo te va a llevar a toda verdad. Amén. Entonces dice: y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirá en ella voz de lloro ni voz de clamor. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán de la obra de sus manos. Aquí estamos hablando del poder de la resurrección. Aquí estamos hablando de que los que esperan en Jehová nuevas fuerzas tendrán, serán vivificados. El poder de la resurrección, amén, extiende nuestra vida hasta la eternidad, amén. Nuestros años serán como los de los árboles. Estábamos en Oaxaca y estábamos en un árbol que tenía más de 2000 años. Y creo que subimos un video en Facebook. Y cómo el poder de la resurrección, cuando Jesucristo resucitó, llegó hasta los árboles que estaban vivos en aquel entonces. Amén. Entonces aquí está hablando de la resurrección. Aquí está hablando de algo que ya tenemos acceso. Amén. Entonces dice: no trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. Entonces esta palabra simplemente se contrapone a todas estas teologías de los nuevos planetas. Y en el nuevo planeta está la Nueva Jerusalén, con toda la gente que fue salva, y ya todos los malos se fueron al infierno. ¿Sí ha oído esta teología? ¿Ustedes se la enseñaron así? Que cuando venga la Nueva Jerusalén, ahí van a estar todos los santos, todos los que nacieron realmente de nuevo, y todos los pecadores van a estar en el infierno. Pero aquí vemos que, y según ellos esto es ya después del juicio final. Amén. Otra cosa que tenemos que analizar. Amén. Entonces ya después del juicio final, entonces ya están en la Nueva Jerusalén, y entonces ya están nada más los buenos ahí, los malos están en el infierno, y dice que estos no darán la luz para maldición. Entonces, según esas teologías, ya los salvos no pueden casarse ni pueden tener hijos. Entonces quiere decir que esta profecía está hablada para los que estamos vivos aquí en la tierra. Y esto también se contrapone a lo que dijo Jesucristo, porque Jesucristo dijo que todo lo que estaba hablado acerca de él en los profetas, en los salmos y en la Torá había sido ya cumplido. Y ya fue cumplido. Amén. Que la Nueva Jerusalén esté en medio de nosotros, que la Nueva Jerusalén podamos tener acceso a ella. Ahora vamos a ver, estábamos viendo en los cielos nuevos y tierras nuevas. Vamos a pasar rápidamente a Apocalipsis capítulo 21. Dijimos que la interpretación del Apocalipsis tiene que estar cotejada con el Antiguo Testamento. Entonces dice el versículo 5. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y al que venciere, heredará todas las cosas. Y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Amén. Entonces, el que está sentado en el trono, amén, cuando se sentó Jesús en el trono y dijo: hecho está, hace prácticamente 2000 años que él dijo esto,
Y él dijo, yo soy el alfa y la omega, quiere decir yo soy el que empezó todas las cosas, el que puso fin al Antiguo Testamento. Son palabras que tienen que ver con el fin del Antiguo Testamento. Y dice, haré nuevas todas las cosas, el que tiene sed, ven y venga. Entonces, según las teologías que tenemos hoy en día, ¿verdad? Del nuevo planeta con la ciudad celestial, ¿cómo pueden venir a beber del agua de la fuente de la vida? ¿Quiénes van a venir a beber de la fuente del agua de la vida? Porque tienen sed. ¿Usted cree que los redimidos en esa ciudad celestial, en el cielo, van a tener sed de Dios? Está hablando de nosotros, hermano. Está hablando de la gente que está viva hoy. El que tiene sed, venga y beba gratuitamente del agua de la vida. Este es el evangelio, el beber de Dios, el llenarnos de Él. Porque Él dijo, hecho está, puedes beber, puedes entrar a la Nueva Jerusalén. Yo hago nuevas todas las cosas porque me he sentado en el trono de mi Padre. Entonces, ¿cuándo se cumple que Él hace nuevas todas las cosas? Cuando Él se sienta en el trono de su Padre, y ahora podemos venir y beber gratuitamente de Él. Esto es un llamado a la salvación. Esto es un llamado al reino. Esto es un llamado a un encuentro con el Dios viviente, y esto no se refiere a un planeta diferente. Amén. Entonces, en el capítulo 21 vamos a analizar no solamente los cielos nuevos y la tierra nueva, vamos a analizar y vamos a cotejarlo con Isaías capítulo 60. Venga conmigo a Isaías, ponga su manita ahí en Apocalipsis, capítulo 21, y vamos a ver Isaías 60. Aquí vemos otra vez cómo los teólogos se confunden. Y vemos que esto es un pasaje clarísimo, el principio de Isaías 60, para nosotros los hijos de Dios. Dice, levántate y resplandece porque ha venido tu luz. ¿Quién es la luz? Obviamente Jesucristo. Y la gloria de Jehová ha nacido sobre de ti. ¿De qué está hablando? Del nacimiento de la gloria de Dios en el espíritu del hombre. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Amén. Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado, vinieron a ti, tus hijos vendrán de lejos, y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces dice, y andarán las naciones a tu luz, versículo 3, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Ahora vamos a ver esto y vamos a cotejarlo con Romanos 6:4. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, esto es exactamente lo que está diciendo aquí. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Entonces vamos a nacer y entrar en una vida nueva. Luego vamos a ver el versículo 11 de Isaías 60. Y dice, tus puertas estarán de continuo abiertas, no se cerrarán de día ni de noche, porque a ti serán traídas las riquezas de las naciones y conducido a ti tus reyes. Entonces, ¿de qué está hablando aquí? ¿De la ciudad celestial? ¿Y quién es la ciudad celestial? Es la iglesia, hermano. Es la iglesia que nació del Espíritu. Es la iglesia que nació de la Nueva Jerusalén. Y dice, sus puertas no serán jamás cerradas, porque las riquezas de las naciones serán traídas a ti. Otra vez, esto se contrapone a las teorías convencionales de la Nueva Jerusalén, que está en el nuevo planeta, y si ya no hay naciones afuera, porque ya los que se perdieron están en el infierno y los que se salvaron están en la Nueva Jerusalén, entonces ¿cuáles son las naciones que traen de continuo las riquezas a la Nueva Jerusalén? Porque está hablando de nuestra vida espiritual y cómo ese radiar de la gloria de Dios, amén, que es el nacimiento, porque ha nacido nuestra gloria. Levántate y resplandece porque ha nacido tu luz y la gloria de Jehová es vista sobre de ti. La resurrección de Cristo es vista sobre de ti. Amén. Y entonces tus puertas estarán de continuo abiertas. Entonces aquí vemos
que esto está perfectamente alineado con Apocalipsis 21, versículo 25. Dice, y sus puertas nunca serán cerradas de día, pues ahí no habrá noche. Amén. Entonces, la Nueva Jerusalén es una dimensión del día. Nosotros somos del día, no somos de la noche. No seremos del día, nosotros no somos del día. Ahí no habrá noche, porque de continuo será día. Nosotros somos del día, de la dimensión de Dios. Amén. Ahora venga conmigo a Isaías 60, versículo 18. Y dice, nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción ni quebrantamiento en tu territorio, sino que a tus muros llamarás salvación y a tus puertas alabanza. Aquí no está hablando de la Jerusalén terrenal, está hablando de la Jerusalén celestial. Amén. No se oirá violencia porque en la Nueva Jerusalén no existe la violencia. En la tierra siempre habrá aflicción. En la Nueva Jerusalén, si tu alma y tu espíritu están posicionados, no vas a ver violencia ahí. Amén. Y tus puertas se llamarán salvación. Amén. Digo, tus muros se llamarán salvación y tus puertas se llamarán alabanza. Ahora venga conmigo a versículo 24 de Apocalipsis 21. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Amén. Entonces no es exactamente lo que acabamos de leer. Levántate y resplandece, porque las riquezas de las naciones serán traídas a ti. Entonces esto lo creemos para nuestra vida como hijos de Dios, pero ya no creemos, porque ya nos metieron en la cabeza que tenemos que cortar el pasaje de Isaías y una parte es para ahorita y otra parte para el nuevo planeta. ¿Por qué? ¿Por qué? Esto no tiene razón de ser. Todo este pasaje de Isaías está correlacionado con la descripción de la Nueva Jerusalén en el libro de Apocalipsis. Luego dice el versículo 19 de Isaías, el sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua y el Dios tuyo por su gloria. Mismo pasaje que está en el versículo 23. Y la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Te hago la pregunta, ¿el Cordero es tu lumbrera? ¿El Cordero es tu luz? ¿O necesitas la luz de este mundo? Entonces tenemos que creerlo, pero tenemos que creerlo todo completo. Amén. Y como el cielo y la tierra nueva tienen que ver con la manifestación de Jesucristo. Entonces dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Cuántos de ustedes creen que Dios ha hecho su tabernáculo con los hombres, que él mora con nosotros, que nosotros somos su pueblo y que Dios está en medio de nosotros? Todos absolutamente creen en esto. Entonces, ¿por qué una parte va a ser verdadera y la otra tiene que ser un futuro inalcanzable? Porque hay palabras que si no entendemos las dimensiones del espíritu y no entendemos qué significan ciertas palabras o qué significan ciertos conceptos en el mundo espiritual, porque no nos ha sido revelado el mundo espiritual, vamos a pensar que el mar ya no había más, entonces tiene que ser un nuevo planeta sin mar. Pero si estudiamos la palabra mar, y eso está, hice un capítulo aquí en el libro de Apocalipsis, donde hablamos de la Nueva Jerusalén y lo que significa este mar. Este mar no significa los océanos llenos de agua. El mar es una de las regiones de la muerte. Amén.
Entonces ya no había más mar, porque dice que los muertos entregan, la tierra entrega a sus muertos y el mar entrega a sus muertos. Entonces no está hablando de que la tierra entrega, dice, el Hades entrega a sus muertos y el mar entrega a sus muertos, dice la palabra. Entonces, si el Hades entrega a los muertos y el mar entrega a los muertos, ¿por qué no dice que la tierra entrega a los muertos? Porque no se está refiriendo a los que se ahogaron en el mar, se está refiriendo a una región donde van los muertos que se llama el mar. Entonces, en la Nueva Jerusalén ya no existe esta región de muerte. Entonces, esto es un mar espiritual, que es un lugar, tanto como el Hades o como el Seol, donde se encuentran los muertos. Pero para eso tengo que entender, tener toda una teología sobre el Seol, los muertos y qué pasa con ellos, y desgraciadamente la iglesia cristiana carece de esta teología. Pero Dios la está revelando, así que abramos nuestro entendimiento. Entonces eso lo puede ver en el libro de Apocalipsis, donde explicamos con toda claridad acerca de los diferentes mares que habla la Escritura. A ver, lo que es el mar de cristal, lo que es este mar, que es un mar de muerte. Y dice, vi descender la Nueva Jerusalén. Entonces, si nos hemos acercado a la Nueva Jerusalén, si nos hemos acercado a la ciudad celestial, si es el cumplimiento de la promesa, y Dios hizo el tabernáculo de sí mismo en medio de nosotros, quiere decir que esta ciudad celestial y este capítulo de Apocalipsis 21 tiene que ver con nosotros aquí y ahora. Amén. Bueno, gloria a Dios. Ahora quiero que vean, vamos a Isaías 42, versículo 9. He aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a luz, yo os las haré notorias. De toda la manifestación del Mesías. Y como en esta manifestación del Mesías, Él es el que viene a cumplir todas las cosas. Y Él viene a hacer nuevas todas las cosas. Dice 2 Corintios 5 que todas las cosas han sido hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron, todas han sido hechas nuevas. Y entonces cuando entendemos cielos nuevos y tierra nueva en este concepto, cuando entendemos la Nueva Jerusalén como la habitación celestial, y si ustedes han estado en Hijos de Resurrección o tienen nuestros videos de Hijos de Resurrección, van a ver como la ciudad celestial es una ciudad, amén, es la habitación donde vivimos, es el ámbito de Dios, y también en ese ámbito dice que no habrá más llanto. Entonces, ¿por qué dice que no habrá más llanto? Porque el llanto más profundo que tenía la humanidad antes del Mesías era llorar por los que se morían, porque no había una esperanza de que se fueran a ir al cielo. Entonces, como decía Job, que los muertos yacen en un lugar lúgubre, un lugar oscuro. Amén. Entonces, cuando alguien se moría, imagínense el dolor tan terrible que era pensar en tu ser querido que se fue a un lugar lúgubre, a un lugar oscuro, al lugar donde moran los muertos. Pues qué cosa tan espantosa pensar así de un hijo tuyo, de un esposo tuyo, de alguien muy querido que se te murió. Pues era un dolor espantosísimo. Pero cuando Cristo viene a vencer la muerte y Él resucita, entonces ya no vemos a nuestros seres queridos en el pasado, sino que los vemos en el futuro. Los vemos en la gloria de Dios, los vemos en la Nueva Jerusalén, los vemos esperando el momento en que nos vamos a reencontrar con ellos. Y eso hace que se seque toda lágrima. Entonces, no está hablando de que ya no va a haber ninguna cosa dolorosa en la tierra. En la tierra siempre tendréis aflicción. Amén. Pero Dios trajo la Nueva Jerusalén. Y este es el ámbito de nuestra paz. Ese es el ámbito donde Él derrocha torrentes de paz, donde ríos de paz se desbordan sobre nuestras vidas. Amén. Bueno, con esto concluimos esta clase sobre la Nueva Jerusalén a la cual nos hemos acercado. Amén, que no tiene que venir ningún planeta nuevo. Y otra vez le reitero, no reduzca estas enseñanzas a 2 frases, estúdielas. Para eso les hemos recomendado estos libros que son un profundo estudio para que usted pueda revisar, amén, usted pueda analizar con el Espíritu Santo todas estas cosas
y que viejas estructuras que no están llevando a la iglesia a ningún lado puedan desmoronarse de su entendimiento. Entonces nos vemos la próxima semana, les bendecimos, les amamos con todo nuestro corazón. Y también le pedimos a nuestro Dios que si usted está siendo tocado por estas clases y el entendimiento está viniendo a usted, si usted siente que esto es algo que le está ayudando, que le está quitando los velos, si usted quiere poner una semilla de Dios, poner una siembra financiera en esta revelación para que esta revelación crezca en su vida. Cuando sembramos en una palabra, esa palabra hace fruto. Esa palabra, esa semilla que ponemos es el nutriente que hace que la palabra y la revelación crezcan. Amén. Así que si usted siente en este momento dar una ofrenda, por favor diríjase a Donaciones en Voz de la Luz, o en todos los links les mandamos siempre en dónde poderlo hacer. A algunos de ustedes que son muy fieles con nosotros y se los agradecemos profundamente. Otros que todavía no han empezado siquiera a tocar este punto. Entonces les animamos y oramos para que Dios bendiga esta semilla, que Dios bendiga toda la palabra que Él ha estado soltando sobre ustedes. Y la sellamos para que el diablo no se la pueda robar ni tergiversar en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Sean bendecidos y nos vemos la próxima semana.